todos, bienvenidos a tu podcast Club de Lectura Live, porque las ideas vuelan, emprende. Con ustedes, Sofía Badel y Karin Jiménez. Hoy continuaremos con la lectura de nuestro quinto libro, Analizar, Piense y Hágase Rico, de Napoleón Hill. Si te va gustando lo que estás escuchando, danos amor y regálanos un me gusta en el video y dale a la campanita. Previously in the podcast Live. Recordando lo que aprendimos en el episodio anterior, las personas más exitosas de la historia han sabido el poder de la transmutación sexual. El poder del deseo. Las personas más creativas saben que sus mejores ideas vienen de corazonadas. Detrás de un gran hombre, hoy hay una gran mujer. Ahora continuamos con el capítulo 11. ¿Por qué las personas rara vez prosperan antes de los 40? A partir de un análisis de más de 25.000 personas, descubrí que las personas que triunfaban de forma sobresaliente rara vez lo hacían antes de los 40 años, y muy a menudo no daban su verdadero paso hasta mucho más allá de los 50. Este hecho me resultó tan sorprendente que me impulsó a seguir con más detenimiento el estudio de sus causas, llevándome a una investigación que duró más de 12 años. Este estudio reveló el hecho de que la principal razón por la que la mayoría de las personas que prosperan no empiezan a hacerlo antes de las edades comprendidas entre los 40 y los 50 es por su tendencia a disipar sus energías por medio del abuso de la expresión física de la emoción del sexo. La mayoría de las personas nunca aprenden que el deseo sexual tiene otras posibilidades, que con mucho superan en importancia las de la mera expresión física. La mayoría de los que hacen este descubrimiento lo hacen después de haber malgastado muchos años de un periodo en el que la energía sexual estaba en su máximo esplendor, antes de los 45 o 50 años de edad. Normalmente a ellos les siguen logros notables. Las vidas de muchas personas de 40 años y de algunas con bastantes años más reflejan una continua disipación de energía que podrían haber sido más provechosas si las hubiesen dirigido hacia otros canales. Esparcen salvajemente sus mejores y más poderosas emociones a los cuatro vientos. De este hábito del macho surgió la expresión salir de picos pardos. El deseo de la expresión sexual es con mucho la emoción humana más fuerte e impulsiva, y por esta misma razón, este deseo, cuando se domina y convierte en una acción distinta de la expresión física, puede elevar a uno a la categoría de genio. Uno de los empresarios más competentes de Estados Unidos admitió francamente que su atractiva secretaria fue la responsable de la mayor parte de los planes que creó. Admitió que su presencia lo elevaba a las alturas de la imaginación creativa, situación que no podía experimentar con otros estímulos. Uno de los hombres más exitosos de Estados Unidos le debe la mayor parte de su éxito a la influencia de una mujer joven sumamente encantadora que fue su fuente de inspiración durante más de 12 años. Todos conocen al hombre al que me estoy refiriendo, si bien no todos conocen la verdadera fuente de sus logros. La historia no carece de ejemplos de personas que alcanzaron la categoría de genios a raíz del uso de estímulos mentales artificiales en forma de alcohol y estupefacciones. Edgar Allan Poe escribió El Cuervo bajo los efectos del licor, soñando sueños que los mortales jamás habían osado soñar. James Wiscott Riley escribió su mejor obra bajo los efectos del alcohol. Quizás fue así como vio el ordenado entrelazamiento de lo real y del sueño, el molino por encima del río y la niebla por encima de la corriente. Robert Burns escribía mejor cuando estaba ebrio. Por los tiempos de antaño, cariño mío, tomaremos una taza de amabilidad ahora por los tiempos de antaño. Pero recordemos también que muchos de estos hombres terminaron por destruirse a sí mismos. La naturaleza ha preparado sus propias pociones con las que las personas pueden estimular a salvo sus mentes para poder vibrar en un plano que les permita sintonizar con pensamientos buenos y extraños que provienen de nadie sabe dónde. Jamás se ha encontrado ningún sustituto satisfactorio a los estímulos de la naturaleza. Es un hecho muy conocido por los psicólogos que existe una estrecha relación entre los deseos sexuales y los impulsos espirituales, un hecho que implica el comportamiento peculiar de personas que participan en orgías llamadas renacimientos religiosos, comunes entre los pueblos primitivos.
Las emociones humanas gobiernan el mundo y determinan el destino de la civilización. Las acciones de las personas no están tan influidas por la razón como por los sentimientos. La facultad creativa de la mente se pone en acción únicamente a causa de las emociones y no de un razonamiento frío. La emoción humana más poderosa de todas es la del sexo. Existen otros estimulantes mentales, algunos de los cuales ya se han nombrado, pero ninguno de ellos, ni todos combinados, pueden dar igual la fuerza motriz del sexo. Un estimulante mental es cualquier influencia que, de forma temporal o permanente, incrementa las vibraciones del pensamiento. Los 10 estimulantes más importantes que se han descrito son los más recurrentes. Mediante estas fuentes, uno puede comunicarse con la inteligencia infinita o acceder a voluntad al almacén del subconsciente, bien del propio o del de otra persona. Un procedimiento que es todo lo que caracteriza a un genio. Un profesor que adiestró y dirigió los esfuerzos de más de 30.000 comerciantes hizo el sorprendente descubrimiento de que los hombres que poseían la naturaleza sexual más desarrollada eran los vendedores más eficientes. La explicación es que el factor de la personalidad, llamado magnetismo, no es más ni menos que energía sexual. Las personas de elevada naturaleza sexual siempre disponen de un suministro abundante de magnetismo. Mediante su cultivo y comprensión, esta fuerza vital puede aprovecharse y utilizarse para lograr grandes beneficios en las relaciones personales. Se puede comunicar energía a los demás por los siguientes medios. 1. El apretón de manos. El contacto de manos indica instantáneamente la presencia o carencia de magnetismo. 2. El tono de voz. El magnetismo o energía sexual puede modular la voz y hacerla musical o encantadora. 3. La postura y la presencia del cuerpo. Las personas con una elevada naturaleza sexual se mueven vivamente y con elegancia y facilidad. 4. Las vibraciones del pensamiento. Las personas con elevada naturaleza sexual mezclan las emociones sexuales con sus pensamientos o pueden hacerlo a voluntad, y de ese modo pueden influir a los de su alrededor. Y 5. Embellecimiento del cuerpo. Las personas con una elevada naturaleza sexual normalmente cuidan mucho su aspecto físico. Por lo general, seleccionan un estilo de vestir adecuado con su personalidad, su físico, su aspecto, etc. A la hora de contratar comerciantes, el director más competente considera que la cualidad del magnetismo es el primer requisito que debe cumplir un vendedor. Las personas que carecen de energía sexual nunca serán entusiastas ni inspirarán entusiasmo a los demás. El entusiasmo es uno de los requisitos más importantes en el arte de vender, con independencia de lo que uno esté vendiendo. El conferenciante, orador, predicador, abogado o comerciante que carece de la energía sexual es un fracasado en lo que respecta a su capacidad de influir a los demás. Si uno relaciona con esto el hecho de que solo se puede influir en la mayoría de las personas cuando se apela a sus emociones, comprenderá la importancia de la energía sexual como parte de la capacidad innata de un vendedor. Los buenos vendedores lo son porque, consciente o inconscientemente, transmutan la energía sexual en entusiasmo por vender. En esta afirmación puede hallarse una sugerencia muy práctica sobre el verdadero significado de la transmutación sexual. El vendedor que sabe cómo apartar de sus pensamientos el tema del sexo y dirigirlos al intento de vender con el mismo entusiasmo y determinación que aplicaría a su propósito original, ha adquirido el arte de la transmutación sexual, lo sepa o no. La mayoría de los vendedores que transmutan su energía sexual lo hacen sin ser nada conscientes de lo que están haciendo o de cómo lo están haciendo. La transmutación de la energía sexual requiere más fuerza de voluntad que aquella que la persona corriente se preocupa de utilizar para este propósito. Aquellos que encuentran difícil reunir suficiente fuerza de voluntad para la transmutación adquirirá esta habilidad gradualmente. A pesar de que esto requiera fuerza de voluntad, la recompensa hace que el esfuerzo merezca mucho la pena. La mayoría de las personas parecen ignorar de manera imperdonable todo el tema del sexo. Las personas ignorantes,
y las malintencionadas han malinterpretado, difamado y se han burlado terriblemente de la noción del impulso sexual durante tanto tiempo que la misma palabra sexo rara vez es utilizada por la gente educada. Los hombres y las mujeres que han sido bendecidos, sí, bendecidos con una naturaleza sexual muy desarrollada, normalmente se consideran que son personas que merecen atención. En lugar de llamarlas benditas, con frecuencia se les llaman malditas. Millones de personas, incluso en esta etapa de ilustración, tienen complejos de inferioridad que desarrollaron a causa de la falsa creencia de una naturaleza sexual superior es una maldición. Estas afirmaciones, en virtud de la energía sexual, no deberían construirse con una justificación de los libertinos. La emoción del sexo es una virtud solo cuando se utiliza de forma inteligente y con discernimiento. Puede emplearse mal y a menudo sucede así, hasta tal punto que degrada el cuerpo y la mente en vez de enriquecerlos. Este capítulo tiene el objetivo de que se haga un mejor uso de ese poder. Me pareció muy significativo el hecho de descubrir que prácticamente todo gran líder a quien tuve el privilegio de analizar era un hombre cuyos logros estuvieron inspirados en gran medida por una mujer. En muchos casos, la mujer en cuestión era una esposa modesta y abnegada de quien el público apenas había oído hablar. En muy pocos casos, la fuente de inspiración podía ser otra mujer. Quizás el lector o el oyente no desconozca por completo estos casos. La intemperancia en los hábitos sexuales es igual de perjudicial que abusar del hábito de beber o comer. En esta etapa en que vivimos, una etapa que empezó con la Primera Guerra Mundial, la intemperancia en los hábitos sexuales es habitual. Esta ola de indulgencia puede explicar la disminución de grandes líderes. Ninguna persona puede aprovecharse de las fuerzas de su imaginación creativa mientras las esté disipando. El ser humano es el único organismo en la Tierra que quebranta el propósito de la naturaleza a este respecto. Los demás animales complacen su naturaleza sexual con moderación y con un propósito que está en armonía con las leyes de la naturaleza. Todos los animales responden a la llamada del sexo solo a temporadas. La tendencia del ser humano es declarar la temporada abierta. Cualquier persona inteligente sabe que la estimulación en exceso por medio de bebidas alcohólicas y estupefacciones es una clase de intemperancia que destruye los órganos vitales del cuerpo, entre ellos el cerebro. No todas las personas saben, sin embargo, que excederse en la expresión sexual puede convertirse en un hábito tan destructivo y perjudicial para el esfuerzo creativo como las estupefacciones o el alcohol. Un exceso sexual no es, en esencia, muy distinto de un drogadicto. Ambos han perdido el control de sus facultades de razonamiento y fuerza de voluntad. El exceso del sexo no solo puede destruir la razón y la fuerza de voluntad, sino que también puede llegar a la locura temporal o permanente. Muchos casos de hipocondría, enfermedades imaginarias, surgen de los hábitos desarrollados de ignorar la verdadera función del sexo. Uno puede comprender fácilmente, a partir de estas breves referencias del tema, que la ignorancia sobre la transmutación sexual impone grandes castigos a los ignorantes y les priva de maravillosos beneficios equivalentes. La amplia ignorancia sobre el tema del sexo se debe al hecho de que éste se ha rodeado de misterio y de un oscuro silencio. La conspiración del misterio y el silencio ha tenido el mismo efecto que tuvo la psicología de la prohibición en las mentes de los jóvenes. El resultado ha sido un aumento de la curiosidad y el deseo de adquirir más conocimiento sobre este tema prohibido. Y para vergüenza de los legisladores y la mayoría de los médicos, por formar a los más cualificados para educar a los jóvenes sobre el tema, el acceso a la información ha sido difícil. Un individuo rara vez hace un esfuerzo creativo en ningún campo antes de los 40. Un individuo corriente alcanza el periodo de mayor capacidad para crear entre los 40 y los 60.
Estas afirmaciones se basan en los análisis de miles de hombres y mujeres que han sido observados con detenimiento y deberían ser esperanzadoras para los que no logran llegar antes de los 40 y para los que temen la aproximación de una edad avanzada alrededor de los 40. El periodo entre los 40 y los 50 es, por regla general, el más fructífero. Las personas no deberían acercarse a esta edad con miedo y temblorosas, sino con esperanza y una ansiosa expectación. Si el lector desea, o en este caso el oyente, tener pruebas de que la mayoría de las personas no empiezan a tener sus mejores obras antes de los 40, puede analizar el historial de las personas más prósperas en Estados Unidos y las encontrará. Henry Ford no comenzó a hacer grandes logros hasta que cumplió los 40. Andrew Carnegie tenía más de 40 años cuando empezó a cosechar la recompensa de sus esfuerzos. James G. Hill aún seguía manejando un telégrafo a los 40. Sus grandes logros sucedieron después. Las biografías de las grandes industrias y financieros estadounidenses están repletas de pruebas de que el periodo entre los 40 y los 60 años son más productivos de las personas. Ahora entiendo por qué la edad más productiva de los arquitectos es alrededor de esa edad. Entre los 40 y los 60 años, las personas empiezan a destapar, en caso de que lo destapen alguna vez, el arte de la transmutación sexual. ¿En serio? Intentemos no esperar hasta esa edad. ¿Cuántas cochitas tuviste que haber hecho para poder entender cómo transmutar? Este descubrimiento generalmente es fortuito y la mayoría de las veces las personas que dan con él lo hacen de forma totalmente inconsciente. Puede observar que sus poderes de logro han aumentado entre los 30 y 35 y los 40, pero la mayoría de los casos no está familiarizada con la causa de este cambio. La naturaleza empieza a armonizar las emociones del amor y el sexo en el individuo entre los 30 y los 40, de modo que puede aprovechar estas grandes fuerzas y aplicarlas conjuntamente como estímulos para actuar. El sexo por sí solo es un poderoso impulso para la acción, pero sus fuerzas son como un ciclón. Muchas veces son incontrolables. Cuando la emoción del amor empieza a mezclarse con la del sexo, el resultado es un sosiego del propósito, un equilibrio, una adecuación del juicio y un balance. ¿Qué persona que haya alcanzado la edad de los 40 es tan desafortunada que es incapaz de analizar estas afirmaciones y corroborar con su propia experiencia? Cuando alguien está motivado por el deseo de complacer a una mujer, el cual se basa únicamente en la emoción del sexo, puede ser, y normalmente es, capaz de grandes logros, pero sus acciones pueden ser desorganizadas, distorsionadas y totalmente destructivas. En estos casos se puede robar, mentir e incluso asesinar. Pero cuando la emoción del amor está mezclada con la emoción del sexo, este mismo hombre dirigirá sus acciones con más sensatez, equilibrio y razonamiento. Los criminólogos han descubierto que los delincuentes más habituales pueden reforzarse por medio de la influencia del amor de una mujer. No hay ningún caso registrado de ningún delincuente que haya sido reforzado únicamente mediante la influencia sexual. Estos hechos se conocen bien, pero no sus causas. La forma, si tiene lugar, ocurre con el corazón o el lado emocional de las personas, no por medio de un cerebro o lado razonable. Las reformas significa un cambio del corazón, no significa un cambio de cerebro. Una persona puede, por medio de razonamiento, efectuar ciertos cambios en su conducta a fin de evitar consecuencias inesperadas. Pero la verdadera forma solo ocurre por medio de un cambio de corazón, de un deseo de cambiar. El amor, el romanticismo y el sexo son emociones capaces de elevar a las personas a las alturas de magníficos logros.
El amor es la emoción que sirve como una válvula de seguridad y que garantiza equilibrio, tranquilidad y esfuerzos constructivos. Cuando estas tres emociones se combinan, pueden elevar a uno a la categoría de genio. Existen genios, sin embargo, que apenas conocen la emoción del amor. La mayoría están ocupados en alguna clase de acción destructiva o, por lo menos, que no está basada en la justicia hacia los demás. Si el buen gusto me lo permitiera, podría nombrar a una docena de genios de campo de industrias y las finanzas que pisotean sin piedad los derechos de sus trabajadores. Parece que carezcan totalmente de conciencia. El lector, en este caso el oyente, puede proporcionar fácilmente su propia lista de hombres así. Las emociones son estados mentales. La naturaleza ha proporcionado a las personas una química de la mente que funciona de un modo similar a los principios de la química de la materia. Es un hecho muy conocido que, con la ayuda de la química de la materia, un químico puede crear un veneno mortal con la mezcla de ciertos elementos que, con las proporciones adecuadas, no son los más dañinos por sí solos. Asimismo, las emociones pueden combinarse para crear un veneno mortal. Las emociones del sexo y la envidia, cuando se mezclan, pueden convertir a una persona en una bestia insensata. La presencia de una o varias emociones destructivas en una mente humana, por medio de la química de la mente, forma un veneno que puede destruir el propio sentido de justicia y equidad. En casos extremos, la presencia de cualquier combinación de estas emociones en la mente pueden destruir la propia razón. El camino del genio consiste en el desarrollo, el control y el uso del sexo, el amor y el romanticismo. En resumen, el proceso puede describirse como sigue. Fomentar la presencia de estas emociones como pensamientos dominantes de la propia mente y oponerse a la presencia de todas las emociones destructivas. La mente funciona por medio de los hábitos, prospera con los pensamientos dominantes con los que se alimenta. Mediante la facultad de la fuerza de voluntad, uno puede rechazar la presencia de algunas emociones y fomentarla de otras. Controlar la mente por medio de la fuerza de voluntad no es difícil. El control se desarrolla con la persistencia y el hábito. El secreto del control yace en la comprensión del proceso de transmutación. Cuando una emoción negativa se presenta en la mente de uno, puede convertirse en una emoción positiva o constructiva con el simple procedimiento de modificar los propios pensamientos. No hay otro camino para ser un genio que el que existe un esfuerzo voluntario. Una persona puede alcanzar grandes alturas de logros financieros o empresariales solo con la fuerza motriz de la energía sexual. Pero la historia está repleta de pruebas de que tal vez, y normalmente ocurre así, lleve consigo algunos rasgos de carácter que le priven de la capacidad de mantener o disfrutar su fortuna. Esto es digno de ser analizado, pensado y meditado, porque describe una verdad cuyo conocimiento puede ser útil tanto para mujeres como para hombres. Su desconocimiento le ha costado a miles de personas el privilegio de la felicidad, incluso a pesar de que poseían riquezas. Las emociones del amor y el sexo dejan sus inconfundibles marcas en los rasgos de una persona. Además, estos signos son tan visibles que todos los que desean pueden leerlos. La persona que se deja llevar por una tormenta de pasión basada solo en los deseos sexuales está anunciado claramente este hecho al mundo entero con la expresión de sus ojos y las líneas de su rostro. La emoción del amor, cuando se combina con la emoción del sexo, suaviza, modifica y embellece la expresión facial. No es necesario que nos diga ningún analista de carácter, podemos observarlos nosotros mismos. La emoción del amor provoca y desarrolla la naturaleza artística y estética del ser humano.
deja su huella en el alma de cada uno, incluso después del fuego que se haya atenuado con el tiempo de las circunstancias. Los recuerdos del amor nunca desaparecen, persisten, orientan e influyen mucho después de que la fuente de estimulación se haya desvanecido. No hay nada de nuevo en esto. Todas las personas se han sentido un auténtico amor, saben que éste deja huellas durante el corazón. El efecto del amor perdura porque es de naturaleza espiritual. Las personas a las que el amor no las estimula hasta las grandes alturas de los logros no tienen esperanza, están muertas, y a pesar de que aparezcan tener vida. Incluso los recuerdos del amor son suficientes para elevar a uno a un plano superior de esfuerzo creativo. El amor, la mayoría de la fuerza, tal vez se gaste y se agote como un fuego que se consume, pero deja atrás huellas indelebles como prueba de que ha estado allí. Su partida normalmente prepara el corazón humano para un amor todavía mayor. De vez en cuando conviene regresar al ayer y bañar la mente en los bellos recuerdos de un amor pasado. Mitigará la influencia de las preocupaciones y de los fastidios actuales. Le proporcionará a uno una fuente de escape de las realidades desagradables de la vida y, tal vez, quién sabe, su mente le entregue durante este retiro temporal al mundo de las fantasías, las ideas y los planes que puedan cambiar por completo su situación económica o espiritual. Si uno se cree desafortunado porque ha amado y ha perdido, debe poner fin a ese pensamiento. Alguien que ha amado de verdad nunca puede perder del todo. El amor es caprichoso y temperamental. Su naturaleza es efímera y transitoria. Viene cuando le apetece y se va sin previo aviso. Debemos aceptarlo y disfrutarlo mientras dura, pero no perder el tiempo preocupándonos de su partida. La preocupación nunca lo traerá de vuelta. También debemos rechazar la idea de que el amor solo surge una vez. El amor puede ir y venir infinitas veces, aunque no existan dos existencias amorosas que nos afecten de la misma manera. Se puede dar el caso, y normalmente se da, de que una experiencia amorosa deje en el corazón una huella más profunda que todas las demás. Pero todas estas experiencias son beneficiosas, excepto para las personas que se resisten y se vuelven cínicas cuando el amor se va. El amor no debería decepcionar, y no lo haría si las personas entendieran la diferencia entre las emociones del amor y las del sexo. La principal diferencia es que el amor es espiritual, mientras que el sexo es biológico. Ninguna experiencia que toque el corazón humano con una fuerza espiritual puede ser dañina, excepto cuando se es ignorante o envidioso. El amor es, sin lugar a dudas, la mayor experiencia de la vida. Permite a uno entrar en comunión con la inteligencia infinita. Cuando se mezcla con las emociones del romanticismo y el sexo, puede elevar a uno mucho más allá de la escalera del esfuerzo creativo. Las emociones del amor, el sexo y el romanticismo son lados del triángulo eterno del genio capaz de construir logros. La naturaleza no crea a los genios mediante ninguna otra fuerza. El amor es una emoción con muchas caras, sombras y colores. El amor que uno siente por sus padres o por sus hijos es muy distinto al que siente por una pareja. Uno está mezclado con la emoción del sexo, mientras que el otro no. El amor que uno siente en una amistad verdadera no es el mismo amor que siente por la pareja, los padres o los hijos.
Sin embargo, también es una forma de amor. También existe la emoción del amor por objetos inanimados, como el amor por las obras de arte de la naturaleza. Pero de todas estas variantes del amor, la más intensa y ardiente es la que experimenta en la combinación de las emociones del amor y el sexo. Los matrimonios que no están bendecidos con la afinidad eterna del amor, bien equilibrada y proporcionada con el sexo, no pueden ser felices y rara vez perduran. El amor y el sexo por sí solos no aportan felicidad al matrimonio. Cuando se combinan estas dos bellas emociones, el matrimonio puede provocar un estado mental parecido al estado espiritual que uno puede llegar a conocer como en este plano terrenal. Cuando la emoción del romanticismo se añade a las del amor y el sexo, se eliminan las obstrucciones entre la mente infinita del ser humano y la inteligencia infinita. Entonces ha nacido un genio. ¿Cuán distinta es la historia de las que normalmente se asocian con las emociones del sexo? Aquí hay una interpretación de la emoción que se aleja de la vulgar y conveniente en arcilla figurina de la mano de Dios, de la que Él moldea todo lo que es hermoso e inspirador. Es una interpretación que, cuando se comprende adecuadamente, podría traer armonía a los caos existentes en demasiados matrimonios. Las discordias, que muchas veces se expresan en forma de quejas, normalmente pueden deberse a una falta de conocimiento sobre el tema del sexo. Cuando el amor, el romanticismo y la comprensión adecuada de la emoción y la función del sexo se acatan, deja de haber discordias dentro del matrimonio. Afortunado es el marido cuya esposa comprende la verdadera relación entre las emociones del amor, el sexo y el romanticismo. Cuando uno está motivado por este sagrado triunvirato, ninguna tarea resulta pesada, porque incluso la más mínima fortalece el esfuerzo, adopta la naturaleza de una tarea hecha por amor. Existe un antiguo refrán que dice: la esposa de un hombre que puede elevarlo o hundirlo, pero el motivo no siempre se comprende. La elevación o el hundimiento son el resultado de la comprensión o la falta de esta que tenga la mujer sobre las emociones del amor, el sexo y el romanticismo. A pesar del hecho de que los hombres son polígamos por naturaleza de su herencia biológica, lo cierto es que ninguna mujer tiene tanta influencia en un hombre como su esposa, a menos de que esté casado con una mujer totalmente inadecuada a su naturaleza. Si una mujer permite que su marido pierda el interés por ella y se interese más por otras mujeres, normalmente se debe a su ignorancia o indiferencia hacia los temas del amor, el sexo y el romanticismo. Esta afirmación presume, por supuesto, que alguna vez existió auténtico amor entre un hombre y su esposa. Esto también se aplica a un hombre que permite que su mujer pierda el interés por él. Los matrimonios a menudo discuten por una multitud de trivialidades. Si se analiza con detenimiento, la verdadera causa del problema normalmente se halla en su indiferencia o ignorancia sobre estos temas. La mayor fuerza motivadora de un hombre en su deseo de complacer a la mujer. El cazador, que sobresalía en la prehistoria antes de los albores de la civilización, lo logró por su deseo de parecer importante a los ojos de una mujer. La naturaleza del hombre no ha cambiado en este respecto. El cazador de hoy no llega a su hogar con pieles de animales salvajes, pero muestra su deseo por su aprobación con el abastecimiento de buena ropa, coches y riquezas. El hombre tiene el mismo deseo que tenía antes de los albores de la civilización,
de satisfacer a una mujer. Lo único que ha cambiado en su método de complacer, los hombres que acumulan grandes fortunas y alcanzan grandes cotas de poder, fama, lo hacen principalmente para satisfacer su deseo de complacer a su mujer. Si les quitaran a las mujeres de sus vidas, las grandes riquezas serían inservibles para la mayoría de los hombres. Es el deseo inherente del hombre de complacer a una mujer lo que le da a la mujer el poder de elevar o hundir a un hombre. La mujer que comprende la naturaleza del hombre y lo satisface con contacto no tiene que temer a la competencia de otras mujeres. Los hombres pueden ser gigantes, con una fuerza de voluntad indomable cuando se trata de otros hombres, pero se dejan dominar con facilidad por una mujer de sus deseos. La mayoría de los hombres no admitirá que se deja influir fácilmente por su mujer preferida, porque es su naturaleza querer que se le reconozca como el más fuerte de su especie. Además, la mujer es inteligente, identifica este rasgo masculino y muy sabiamente le resta importancia. Algunos hombres saben que se dejan influir por la mujer de sus deseos, sus mujeres, novias, madres o hermanas, pero se abstienen discretamente de rebelarse contra esta influencia porque son lo suficientemente inteligentes como para saber que ningún hombre es feliz si está completo sin la influencia moderada de la mujer adecuada. El hombre que no reconoce esta importante verdad se priva a sí mismo del poder que, más que todos los demás juntos, ha contribuido a ayudar al hombre a alcanzar el éxito. Detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Y sí, pues, o sea, creo que esta parte de lo que quedaba del capítulo 11, literalmente dice, ok, no importa la edad que tengas, siempre es un buen momento para empezar. O sea, sí. No te detengas por creer que eres demasiado viejo o que ya pasó tu tiempo, ¿no? Igual, la idea del capítulo es que, o sea, si todavía no tienes 40 años, no superaste esa edad, no esperes a tener 40 años para tener éxito. O sea, sí, no es así como que, bueno, no, me voy a disfrutar la vida porque es que a los 40 es que voy a empezar a ser creativo. Es muy, no. Empieza ahora y claro, si ya tienes 40 es como, ¿ves? No, todavía no es tarde. Utiliza el poder de la transmutación sexual. Exacto. Me gusta mucho porque leyendo pensé recordemos que el libro se escribió en 1937. Ajá, correcto. Pienso que de allá a acá las cosas han cambiado, han mejorado, han evolucionado. Por lo tanto, creería yo que esto hoy por hoy está más adelantado. Quizás adelantado, qué sé yo, una década, y quizás esa transmutación sexual ya no se tiene que alcanzar entre los 40 y los 60 años, sino quizás ya a los 30, 50 años tú ya puedes llegar a tener un dominio de este poder. Igual, inevitablemente me hace pensar en lo que leíamos al principio del episodio, del capítulo, perdón, que fue lo que leímos en el episodio del día lunes, y es que las personas más exitosas de alguna forma saben manejar esa energía que les puede dar una buena relación, o sea, ese poder del amor, ese poder del romanticismo, de esa energía que te puede dar el sexo, para aplicarlo después de, porque, o sea... Claro, pero ahí está el truco, o sea, y él mismo lo dice, o sea,
las personas que de verdad son exitosas, como estás diciendo, saben manejarlo, saben controlarlo, saben Claro. transmutarlo, saben... Porque es igualito, o sea que lo que sea la energía que utilice, como estaba diciendo ahí, en exceso, a la final se vuelve algo malo, te autodestruye. Sí, o sea, es el exceso y el saber cómo canalizarlo, porque Exacto. también lo hablaron con respecto a personas que utilizan la influencia de los efectos que les da el alcohol o alguna... Claro, que no supieron utilizarlo y Exacto. pasaron a mejor vida. No, y que aparte, o sea, muchas personas pueden llegar a tener picos de creatividad, de estimulación muy importantes, muy interesantes, muy particulares que los podrían llegar a aplicar y simplemente los dejan pasar como que, no sé, yo llego y me emborracho o me drogo o lo que sea, simplemente por el hecho de salir de una realidad de la cual no me siento bien porque soy incapaz de reconocer que realmente no estoy bien, ni de tomar riendas sobre mi vida de que algo no está bien, no lo quiero enfrentar o reconocer. Entonces es importante que ustedes se sienten a analizar qué es eso que no está bien en sus vidas. Vayan más allá. Recuerden lo que leímos en el libro de Piense y hágase rico, que muchas veces creemos que el problema está en el hoy, que el problema es lo que está en cómo lo estamos haciendo hoy, cuando muchas veces tiene mucha influencia con lo que pasamos antes. Ok. Que, ¿sabes? Capaz y, no sé, vamos a llevarlo por una situación demasiado normal. Sí. ¿Qué sé yo? Tienes un diseño. Ajá. Y estás pegado porque no ves, no te llega la musa, no te llega la creatividad o no te llega no sé qué. Y resulta acontece que ese diseño es para una marca que está que tiene que ver con, no sé, dame una idea. No sé. Alguna funcionalidad, no sé, alguna empresa. Es una marca, justo estábamos trabajando en una marca de mercadeo. Por ejemplo, ¿Qué una hace marca de mercadeo? mercadeo. Y tú dices, no, bueno, eso lo puedo hacer. Pero resulta acontece que tú en algún momento tuviste algún tipo de mala relación o mal recuerdo o mala experiencia vinculada a una empresa que tenía que ver con mercadeo. O capaz, y un día eras pequeña y tuviste un problema o un regaño injustificado de alguno de tus padres a raíz de que ellos estaban teniendo problemas con algo relacionado a mercadeo. Y eso en tu cerebro automáticamente crea algo que da una negación para poder salir adelante con el desafío que tienes hoy. Claro. Entonces tú crees que es algo del hoy. Te pones una limitante. Tal cual. Lo hemos hablado mucho, pues ustedes saben, Sofi también hace trading como yo, como Nati. Es excelente trader y al menos cuando yo descubro todo este mundo del trading, me doy cuenta que uno de los elementos más importantes para tener éxito es la mentalidad. Es prácticamente el único elemento O sea, importante. saben que 99% del éxito en el trading es la mentalidad. Tal cual. La técnica es algo que se puede aprender 1%. fácilmente. Ya está. Entonces, ¿qué pasa? Eso causó en mí un choque, un quiebre, hablando en terminología de coaching, causó un quiebre en mí y hizo que yo empezara en un proceso de análisis, de bugueo que desea Natalie, de ver toda la programación, de ver todos los problemas. No soy psicólogo, no soy psiquiatra, no me ha gustado jamás en la vida ir a una terapia como esta y respeto y admiro muchísimo a las personas que tienen esa valentía de ir a tratarse con una persona profesional porque realmente no es fácil. Pero empecé yo a hacer pues una introspección para poder buscar estas cosas que me causan o me estaban causando limitaciones. Y así fue como me hice sensible al darme cuenta de que
no necesariamente es algo que está pasando hoy, sino que fue algo que pasó. Es algo que estás arrastrando. Y se arrastra porque no se soluciona. Exacto, y muy probablemente cuando está mucho tiempo, ha pasado mucho tiempo, lo entierras en tu subconsciente y tú sientes que ya no tienes problemas con eso, que ya lo superaste, que ya se quedó atrás, pero pues no. Claro, fíjate cuando yo estaba leyendo la parte de que era muy afortunado aquel hombre que tenía una esposa que sabía el equilibrio entre el amor, el romanticismo y el sexo, porque me recuerdo, saludos a Beba, que siempre Beba comentó o comenta sobre un libro que se llama, creo que Los 5 lenguajes del amor. Es muy bueno. Yo no lo he leído, pero he visto resúmenes. Y pues a cada rato Beba siempre me recuerda algo. Así que, ¿de qué trata esto? Trata de que no todos hablamos el mismo lenguaje del amor. Hay personas que son netamente detalles, hay personas que son del hablar, hay personas que son táctiles, hay distintas formas de expresar y dar amor. Entonces, ¿qué pasa? Cada persona es un mundo. Y como todo hay que aprender a conocerse y a poder compartir con las otras personas, ¿no? Y dentro de eso es entender también cuál es tu lenguaje del amor y cuál es el lenguaje del amor de la otra persona, para poder saber transmitir a tu pareja cómo requieres que te dé amor y saber identificar cómo recibe tu pareja el amor para que tú se la des, no como tú la pides, sino como él la necesita. Y para que él te la pueda dar, no como él la sabe dar, sino como tú la necesitas. Eso es muy importante. Muy importante. Muy importante. Y ustedes capaz dirán, pero sigo sin entender, muchachas. O sea, ustedes me dicen que me vuelva rico, ustedes me dicen ahora que tenga sexo, o que ame, o que qué sé yo, para poder tener éxito en los negocios y en mi emprendimiento. Y les digo, sí. Porque así como en el trading yo me di cuenta que el tema de la mentalidad era el 99% de lo que iba a permitir que yo tenga éxito en este mundo, en cualquier cosa que ustedes quieran emprender, llámese negocio, llámese un nuevo proyecto, una nueva relación, lo que sea, el 99% va a estar directamente vinculado a su mentalidad. Así es. Así que lo que tienen que hacer, y pues han estado haciendo con nosotras, es desarrollar esa mentalidad. Es así. Reforzarla y aprender las herramientas que necesitan para llevarla a su máximo esplendor. Uh-huh. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Les deseamos un feliz ombligo de semana y la invitación es a que nos acompañen mañana en nuestro espacio Historias que Inspiran, donde tendremos a una joven venezolana que decidió reinventarse en pandemia y quien se encarga de dar amor y dulzura con su emprendimiento de repostería. Hablando de amor y dulzura, uno de los placeres de la vida es comer. Toda la información la podrán conseguir en los enlaces en la descripción. Cualquier sugerencia o libro especial que quieras que compartamos, recuerda dejarlo en los comentarios. No te olvides de suscribirte, dejarnos un me gusta, te invitamos a que puedas compartir esta información y recuérdate que las ideas vuelan, emprende.